Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase 16, donde vamos a referirnos a las fundaciones de los edificios. Todas las cargas que actúan en un edificio llegan al suelo, se transmiten al suelo, que es el receptor de las mismas, a través de elementos estructurales que se llaman bases. El suelo, por lo tanto, pasa a ser un elemento más del sistema estructural, porque tiene que tener la capacidad necesaria para recibir esas cargas sin colapsar. Vamos a ver un poco una introducción al tema suelos antes de analizar las bases de hormigón armado. ¿Qué entendemos por suelos? Está muy claro, en el libro de mecánicas de suelos, Terzaghi, que es su autor, es un libro recomendado, Mecánicas de suelos, está en la biblioteca, escribe lo siguiente: los materiales que constituyen la corteza terrestre son clasificados en dos categorías, suelo y roca. Se llama suelo a todo agregado natural de partículas minerales separables por medios mecánicos de poca intensidad, como agitación en agua o simplemente con las manos lo vamos desmenuzando. En cambio, la roca es un agregado de minerales unidos por fuerzas cohesivas, poderosas y permanentes. Es decir, ya romper una roca requiere un gran esfuerzo, muy superior a desmenuzar una partícula de lo que llamamos suelos. Esta es una definición para los que trabajamos en la industria de la construcción. Otros tendrán otra definición de suelo en función de sus intereses, por ejemplo, los ingenieros agrónomos. En esta diapositiva podemos ver un corte o un perfil de un suelo típico de Mar del Plata o de la zona o de la provincia de Buenos Aires, donde se ven los distintos mantos o capas de suelos. En principio tenemos en la primer capa, que es suelo orgánico, que después vamos a ver de qué se trata, pero en principio se diferencia notablemente por su color casi negro, color oscuro. Debajo de esa capa, de ese manto, tenemos suelo inorgánico, que también es un suelo cohesivo. Pero siempre vamos a encontrar este tipo de perfil. Las bases que nosotros proyectamos deben pasar del suelo orgánico y llegar al suelo inorgánico o cohesivo que tiene capacidad portante. Podemos hacer una clasificación de suelos teniendo en cuenta, en una primera etapa, la composición del mismo, la composición química del material que lo sustenta. Así tenemos dos tipos de suelos, orgánicos e inorgánicos, que ya los vimos en la diapositiva anterior. Los suelos orgánicos son restos de materia orgánica descompuesta, de origen vegetal y o animal. Es de color negro, fácilmente desmenuzable, muy porosos. Es el manto de suelo que se utiliza para los cultivos. En un corte vertical, bueno, es el primer manto. No son aptos para fundar, es decir, hay que superar ese manto. Normalmente, el manto en la zona tiene entre 60 centímetros, 80 centímetros, 1 metro. Por lo tanto, las fundaciones, como mínimo, hay que tener en cuenta que se van a apoyar a 1,20 m, 1,50 m del nivel de terreno natural. Los suelos inorgánicos están compuestos por partículas minerales consolidadas por el paso del tiempo, es decir,
por la presión que mantienen la capa superior sobre estas partículas y la humedad existente hace que estas partículas se aglutinen, se unan entre sí y tengan cohesión, es decir, sea difícil su separación. Se encuentran inmediatamente debajo del manto orgánico, es de color marrón, marrón claro, amarillo, y estos sí son suelos aptos para fundar. Es un manto fácilmente detectable por su color y, repito, está más o menos entre el metro 50 del nivel del terreno natural. Los suelos inorgánicos, es decir, compuestos por minerales, se clasifican o existen dos tipos. Los suelos cohesivos, es decir, que las partículas minerales que componen este suelo están unidas entre sí por fuerzas superficiales de atracción. Se puede hacer un corte casi vertical en una excavación sin que este suelo se desmorone. Los suelos no cohesivos son aquellos en que las partículas se mantienen separadas. Caso típico son las arenas. La arena es un tipo de suelo donde uno aprecia cada una de las partículas y están separadas entre sí. El problema de esta falta de cohesión es que si uno tiene que hacer una fundación en arena, tiene que prever que cuando haga la excavación, los lados laterales se van a desmoronar, formando un talud natural de unos 30 a 35 grados con la horizontal. Es decir, siempre la excavación en la arena se va a agrandar casi el doble de la superficie de la base. Acá tenemos dos ejemplos. Uno de suelo cohesivo que permite hacer cortes prácticamente verticales. Es decir, en el caso de subsuelos, para cocheras, etcétera, etcétera, vemos que son suelos confiables y que podemos hacer la excavación casi con un corte vertical. No obstante, como vemos en este caso, cuando hay que hacer submuraciones en los edificios, se hace primero una excavación general, dejando una porción de terreno separado 1 metro, 2 metros de la línea medianera y dándole un determinado talud para evitar que se desmorone. Posteriormente se van haciendo las troneras, es decir, huecos en esos sectores para hacer el perfilado del suelo, la línea medianera, y la posterior construcción de los tabiques de hormigón armado. Vemos acá que mientras se está haciendo la submuración en un sector de la excavación, en la parte posterior ya se llegó al terreno o al suelo, el piso terminado del segundo subsuelo, y comienzan los trabajos de hormigón de la losa sobre el segundo subsuelo. En el otro ejemplo vemos un trabajo sobre la arena donde se destaca claramente el talud que siempre va a tener la arena cuando nosotros hacemos una excavación. Hay que tener esto muy en cuenta si estamos trabajando en sectores con edificaciones cercanas, porque al hacer la excavación puede afectar nuestra excavación la edificación del vecino. Continuamos con el análisis de los suelos y vamos a ver algunos conceptos importantes. Cuando hablamos de capacidad portante de un suelo, estamos hablando de la aptitud que tiene el mismo para recibir las cargas de compresión. Las cargas normalmente, por lo general, de los edificios sobre el suelo son cargas de compresión.
Esa capacidad portante se expresa mediante la tensión admisible. Ya la tensión admisible la analizamos anteriormente y es la tensión de compresión que se utiliza para las fundaciones, sigma S. ¿Y el concepto cuál es? Es la tensión de rotura dividido un coeficiente de seguridad, que en suelos como mínimo es 3. Entonces la tensión admisible es una tensión ficticia que nosotros o los reglamentos establecen que nos aleja de las tensiones de rotura del material. Nos establece la seguridad con la cual estamos dimensionando la estructura. La tensión de rotura se obtiene en los laboratorios donde se hacen estudios de suelo. Cabe destacar, es muy importante señalar, que es necesario para edificios de mediana capacidad realizar estudios de suelo con laboratorios especializados, donde nos dan toda la información necesaria para dimensionar las bases. En Mar del Plata podemos decir que hay un predominio de los suelos cohesivos, es decir, debajo del manto orgánico aparecen los suelos cohesivos que vulgarmente se los denomina como tosca o tierra greda, tosca, de color amarillento o marrón. En menor medida encontramos arenas en el sector de las playas y en el sector costero aparece roca en Mar del Plata. Si bien, repito, hay que hacer un estudio de suelos para establecer los valores definitivos o seguros de las tensiones admisibles, podemos tener una idea para un predimensionado de la estructura en función del tipo o la calidad de suelo. Por ejemplo, para suelos cohesivos, tosca, las tensiones admisibles rondan entre 1,5 a 2,5 kilos por centímetro cuadrado. Promedio de 2 kilos por centímetro cuadrado es un valor que normalmente es utilizado. A medida que la excavación aumenta, se hace más profunda, o sea, el plano de fundación es más profundo, por supuesto que aumenta la capacidad portante del suelo. Pero hay que compatibilizarlo económicamente con la mayor cantidad de material que debemos aportar y mano de obra. Normalmente, repito, las fundaciones, el plano de fundación está en el 1,20 m, en el 1,50 m. En el caso de las arenas, la capacidad portante es baja, 0,5 kilos por centímetros cuadrados. Y bueno, el otro extremo es el caso, por ejemplo, de rocas, donde la tensión admisible es de 10 kilos por centímetro cuadrado. Si llevamos a unidades de toneladas por metro cuadrado, vemos que los suelos cohesivos tienen un promedio de 20 toneladas por metro cuadrado, una base de 1 metro por 1 metro de superficie, soporta 20 toneladas, la arena 5 toneladas, y en las rocas, una base 1 metro por 1 metro, soporta 100 toneladas, lo cual es muchísimo. Bueno, terminado el concepto general, un resumen de lo que es suelos, vamos a pasar ahora a ver el diseño de las fundaciones para los edificios. Entendemos por fundaciones el conjunto de componentes o elementos que poseen las estructuras para transmitir toda la carga del edificio al suelo. El diseño de los mismos, es decir, qué diseño, qué tipo de fundación vamos a adoptar y el dimensionado del mismo, depende de la calidad del suelo. Primero tenemos que conocer el suelo donde vamos a fundar
para decidir qué tipo de fundaciones van y cuáles van a ser las dimensiones definitivas del mismo. Para eso, repito, se necesita previamente un estudio del suelo. Podemos hacer una clasificación, ¿no?, de las fundaciones de los edificios en fundaciones superficiales y profundas. Las fundaciones superficiales son aquellas donde el plano de fundación se ubica a una distancia menor a 3 veces la dimensión de la base. Siempre hablamos referido al nivel 00, que es el terreno natural. Corresponde, las fundaciones superficiales, a todos los tipos de bases que utilizamos normalmente para las viviendas o para los edificios, acá en Mar del Plata. Las fundaciones profundas son aquellas donde el terreno apto para fundar está muy lejos del nivel 00, es decir, que hay que hacer excavaciones profundas, grandes, para llegar al manto de tierra firme, o suelo firme, donde poder fundar. Por suerte, en Mar del Plata son escasísimas los lugares donde es necesario aplicar este tipo de fundaciones. Normalmente trabajamos con fundaciones superficiales. Dentro de las fundaciones superficiales tenemos las bases aisladas, llamamos así a las bases que reciben una sola columna. Cada columna tiene su base. Y en estas bases aisladas tenemos 3 tipos de bases, que son las bases centradas, las excéntricas y las doblemente excéntricas, que ya las vamos a detallar. Después tenemos bases unificadas, es decir, donde 2 o más columnas comparten la misma base. Es decir, si quisiéramos hacer las bases aisladas para estas 2 columnas, se superpondrían, ¿no? Es decir, o las columnas están muy cerca, o el suelo no es tan bueno, o se trata de un edificio donde las columnas traen muchas cargas. Entonces, al querer hacer las bases aisladas, que es lo primero que nosotros intentamos diseñar, vemos que cuando las replanteamos en plano, se superponen. Por lo tanto, son impracticables de hacer. Lo que se hace es hacer una sola base para recibir las 2 columnas o 3 columnas, etcétera, etcétera. Después vamos a otra tipología, son bases con tensor y con viga cantilever, que se refieren a soluciones constructivas para las bases excéntricas. Y también tenemos plateas de fundación, que se refiere al caso en el cual serían que unificamos todas las bases de las columnas del edificio. Es decir, o porque el edificio trae una carga excesivamente grande, o porque el terreno no es de la mejor calidad, necesitamos hacer una estructura tipo losa, que apoya en el terreno, y sobre esa losa o platea apoyan todas las columnas del edificio. Es una solución costosa, pero casi obligada cuando los edificios son de gran altura, es decir, superan los 15 o 20 pisos. Las fundaciones profundas se refiere a pilotes o pozos romanos. Cuando el manto firme, el manto o el suelo donde debemos fundar se encuentra muy profundo, ya no sirven, no son económicas las bases aisladas o las bases superficiales. Se requiere otro tipo de solución. Estamos hablando para profundidades que exceden los 4 o 5 metros.
y pueden llegar a los 15-20 metros. En este caso se trabaja con los pilotes, que son columnas de hormigón armado, cuyo encofrado es la perforación que se hace para llegar al manto de suelo firme. Acá vemos un ejemplo con una máquina donde con un taladro va haciendo la perforación sobre el terreno que, insisto, no es apto para fundar, hasta llegar al manto firme. Para evitar, la segunda etapa, para evitar el desmoronamiento del suelo, que no es de buena calidad, repito, durante la etapa del hormigonado se coloca un caño camisa, que vendría a ser como un encofrado, que evita que se desmorone el pozo que hicimos. La tercera etapa es colocar las armaduras, tal como si fuese una columna, y la otra etapa es hormigonar. Después se puede retirar el tubo que se usó de encofrado o se lo deja como encofrado perdido. Este tipo de fundaciones, los pilotes, son necesarios, repito, cuando el terreno firme o apto para fundar se encuentra superando los 4 metros, 5 metros del nivel del terreno natural. Se utiliza mucho en áreas donde se debe fundar sobre arena y edificios de mediana a gran altura. Los pozos romanos vienen a ser pilotes de mayor sección, 80 centímetros, 90 centímetros, 1 metro, y para llegar a profundidades de entre 2,50 metros, 3 metros, no más, donde la excavación prácticamente hay que hacerla a mano, no es necesario llegar a pilotes. Los pozos romanos, repito, vienen a ser pilotes de gran diámetro y no tanta profundidad. En Mar del Plata no es necesario, salvo que hagamos una construcción importante en la playa, utilizar pilotes. De hecho, no hay empresas que construyan pilotes en Mar del Plata porque no es necesario. Nosotros vamos a desarrollar el tema de bases aisladas, subdimensionado y completo, de bases aisladas, que son las que se utilizan normalmente en las viviendas y en los edificios de mediana altura. Los tres tipos de bases aisladas dependen de la posición que tienen las columnas en el terreno donde se implanta el edificio. Por ejemplo, tenemos el terreno limitado por la línea municipal y los ejes medianeros e implantada la estructura. Las columnas llegan como están indicados en el plano. En este caso, como no debemos invadir el terreno del vecino o pasar la línea municipal hacia la vereda, todas las bases tienen que estar construidas en el terreno propio, donde estamos haciendo la obra. Y así aparecen los tres tipos de bases. La base centrada, que es la número 1, donde la columna está ubicada en el baricentro de la base. Coinciden el baricentro de la columna con el baricentro de la base. Pero se llama columna centrada. Después tenemos el otro tipo, es cuando estamos sobre la línea municipal o sobre los ejes medianeros, que es lo más común. Tenemos que hacer la base totalmente en nuestro terreno.
Entonces aparece la base excéntrica, que es la número 2. ¿Por qué se llama excéntrica? Porque el eje de la columna no coincide con el baricentro de la base. Están desfasados. Hay una excentricidad entre el baricentro de la columna, que es por donde viene la carga en la columna, y el baricentro de la base, que es el punto donde está aplicada la reacción del suelo que equilibra la carga de la columna. Como esos puntos no coinciden, hay una excentricidad, es decir, una distancia entre esas dos cargas, la actuante y la reactiva de la base, que generan un par. Dos fuerzas que no coinciden en su recta de acción generan un par. Entonces tenemos las bases excéntricas y vamos a ver cómo influye ese par en la columna. Y cuando estamos en las esquinas del lote, por ejemplo, línea municipal eje medianero, o en el fondo del lote, donde se encuentran los dos ejes medianeros, tenemos que hacer una base que es doblemente excéntrica, porque la columna va a estar ubicada en un vértice de la base. Entonces decimos que tenemos una excentricidad primaria. ¿Por qué? Porque la línea o el eje de la columna y el baricentro de la base están separadas por una distancia que es la mitad de la diagonal. Es una línea diagonal inclinada, que la podemos descomponer en dos excentricidades. Una excentricidad con respecto del eje X y otra con respecto del eje Y. Y en vez de trabajar con la componente y la dirección, la excentricidad real que está inclinada, con las excentricidades que son proyecciones de esa excentricidad inclinada, proyección en X y en Y, que nos dan momentos sobre la columna, momentos flectores en X y momentos flectores en Y. Estas son las bases doblemente excéntricas. Estos son los tres tipos de base que nos vamos a encontrar cuando diseñamos un edificio en un terreno con límites y nos apoyamos ya sea sobre el eje medianero o sobre la línea municipal. Iniciamos con las bases centradas. Son aquellas donde la carga que trae la columna y la reacción de la base coinciden. Es decir, que el baricentro de la columna coincide con el baricentro de la base. La geometría de este tipo de bases está definida por la altura total de la base D0, que es el talón de la base, que tiene que cumplir la condición que sea mayor que 15 centímetros o la altura de la base dividido 3, para mantener la pendiente que no sea muy alta, la pendiente de los lados laterales de la pirámide que se forma. También hay que definir los lados de la base, la base puede ser cuadrada o rectangular, los lados los llamamos con la letra A, A1 y A2. Ya conocemos los lados de la columna, porque ha sido dimensionada, y una característica de las bases es que se le da un sobreancho en la cabeza de la base para apoyar el encofrado de la columna. Es decir que el sobreancho equivale a 2,5 centímetros, es decir, 1 pulgada de cada lado de la columna. A ese sobreancho lo llamamos B1, que es el lado de la columna más 5 centímetros aproximadamente. El dimensionado consta de 3 etapas.
La primera etapa es calcular o determinar la superficie que debe tener la base para que el terreno soporte sin problema la carga que trae la columna. El dimensionado se basa en la fórmula de tensión normal. El suelo está comprimido, la tensión que está actuando sobre el suelo, es decir, en la interfase hormigón de base y suelo, es la fórmula tradicional, carga dividido área, que tiene que ser menor que la tensión admisible del suelo, que es un dato, producto del estudio de suelos. Ahora bien, a la carga que trae la columna hay que agregarle el peso propio de la base, que es importante porque es un macizo de hormigón, más el peso del suelo, que producto del relleno de la excavación que se hace para construir la base. Como evidentemente se desconoce la dimensión de la base, hay que adoptar un valor aproximado. Normalmente se toma que ese peso propio y el peso del suelo es un 10% de la carga que trae la columna. Es por eso que la fórmula de la tensión es 1,10 de la carga N dividido el área, es decir, la carga de la columna se incrementa en un 10%. De esta fórmula conocemos la carga y la tensión admisible del suelo, por lo tanto, despejamos el área y, conocido el área, podemos obtener los lados de la base. El segundo paso es el dimensionado a flexión. La carga que trae la columna genera, como ya vimos, tensiones en el suelo uniformemente distribuidas en todo el área de la base. Si tomamos un plano vertical en el borde del ensanche de la cabeza de la base, podemos ver que esas porciones de base que quedan a la izquierda o a la derecha del plano actúan como si fuesen ménsulas empotradas en dicho borde y con una carga distribuida que generan momentos flectores a la izquierda y a la derecha de dichos planos. Esa ménsula ficticia con carga uniforme tiene la expresión del momento flector 1, porque estamos analizando la flexión en la dirección del lado A1, el momento 1 va a ser igual a la carga 1 por la luz de la ménsula al cuadrado dividido 2. Es la fórmula de ménsula con carga uniforme. Ahora bien, la carga Q1 se obtiene de dividir la carga que trae la columna por el lado de la base. Se transforma en una carga lineal. Y a su vez, la luz de esa ménsula es igual a la mitad del lado menos la mitad del ensanche, A1 sobre 2 menos B1 sobre 2, que lo compactamos en A1 menos B1 dividido 2. Reemplazando estos dos valores tenemos la expresión de los momentos flectores en la dirección 1, que es carga que trae la columna dividido A1 por A1 menos B1 al cuadrado dividido 8. Acá hay que respetar las unidades. Si trabajamos N kilogramos y A y B en centímetros, tendremos en kilogramos centímetros. Conviene trabajar N kilogramos y las dimensiones en metros. Tenemos el momento en kilográmetros. Lo mismo, la expresión de la flexión en el sentido del lado A2 va a ser la carga dividido a 2, es la misma expresión cambiando los subíndices, porque el análisis es el mismo. Entonces tenemos que en una base aislada van a estar trabajando dos momentos flectores, uno en la dirección de un lado y el otro momento en la dirección del otro lado perpendicular al primero. Para obtener las armaduras producto de esos momentos flectores, primero vamos a
ver este ejemplo gráfico. La altura total de la viga, que es la parte de hormigón desde el apoyo de la columna hasta el contacto con el suelo. La altura útil, que es la distancia que hay desde la armadura hasta el borde superior, como en una losa, como en una viga, y el recubrimiento de las armaduras, que en las fundaciones se toma 5 centímetros. Por lo tanto, la altura total de la base es igual a h más 5 centímetros. Vemos en la perspectiva cómo actúa el momento flector, la dirección 1, que comprime la parte superior de la base y tracciona la parte inferior. Sí, donde hay tracción debemos colocar las armaduras distribuidas en el ancho del lado de la base. Y la zona comprimida, repito, es la zona superior de la base. Vemos entonces la disposición de las armaduras en una base rectangular que tendrá distintas armaduras. La armadura en la dirección 1 en rojo y la armadura en la dirección 2, F2, en verde. Las armaduras se obtienen considerando a la base como una viga rectangular de ancho B2, porque es la zona que está comprimida. Recordemos que lo que está por debajo de la zona comprimida, el hormigón no trabaja. Todo el esfuerzo lo toman las armaduras. Por lo tanto, nos interesa la zona comprimida, el ancho de la zona comprimida. En la dirección del lado A1 aplicamos la fórmula del KH de flexión simple. Tenemos un KH en la dirección 1, que es la altura 1, dividido la raíz de m sobre b sub 2. Acá hay que prestar atención que el ancho comprimido siempre es el perpendicular al sentido que actúa el momento flector. En este caso, el momento 1 comprime sobre el lado B sub 2. Obtenido KH de la tabla, sacamos K sub B y obtenemos la armadura. Hay que tener en cuenta que estas armaduras son similares a las armaduras de las losas. Hay que distribuirlas en el ancho del lado, en este caso del lado B2. Y tener en cuenta que se recomienda que la separación máxima entre las barras sea de 20 centímetros. Lo mismo se hace, por supuesto, con el momento flector M2 para obtener las armaduras en el sentido 2. Ahora bien, para aplicar esta fórmula tenemos que fijar H1. Hay dos criterios. Uno es calcular H1 adoptando un valor alto del KH, es decir, que es una base con mucha altura, es una base rígida, se llama, que va a tener muy poca deformación por flexión. Entonces, adoptando la tabla un KH alto, el primero o el segundo de la tabla, obtenemos H1, que es igual al KH adoptado, dividido la raíz de M1 sobre B2. Con ese valor también de KH obtengo el K sub B. Por lo tanto, la armadura va a ser el H1 adoptado por K sub B dividido el momento flector. Otro criterio para adoptar la altura es usar la relación que la altura total de la base sea igual a la diferencia, o a la mitad, a la mitad del lado de la base. Es para obtener una pendiente no muy pronunciada, que no sea necesario utilizar encofrado para lograr esa pendiente. Normalmente esa pendiente tiene que estar entre 30 y 40 grados. Por eso la altura total de la base se puede obtener con la relación del igual a la mitad de la base.
conocida la altura total y teniendo en cuenta los 5 centímetros de recubrimiento, obtenemos la altura H que nos permite calcular las armaduras. El tercer efecto sobre una base es el punzonado. ¿Qué significa el punzonado? El peligro de que la columna atraviese la base de hormigón, rompa la base, y la perfora y aparece directamente en el suelo. La manera de tener controlado este fenómeno es dándole una altura adecuada a la base. No hay armaduras que puedan colaborar para tomar este esfuerzo. Simplemente se toma con una altura de hormigón suficiente. Ahora bien, vemos en el ejemplo que la columna perfora la base según planos a 45 grados. Sobre esos planos inclinados, teóricamente, actúan tensiones tangenciales de punzonado que, actuando sobre toda la superficie desarrollada, es decir, sobre las 4 caras inclinadas, generan una fuerza que equilibran a la carga que trae la columna. Esas tensiones tangenciales de punzonado son las que nosotros partimos como dato en función de la calidad del hormigón, pero en general, y para simplificar, le damos un valor máximo o admisible de 8 kilos por centímetro cuadrado. Para simplificar el cálculo, en vez de trabajar con caras inclinadas, superficies inclinadas, con lo cual dificulta el cálculo, consideramos que la superficie de rotura es la proyección de la columna en la altura de la base, es decir, vendría a ser como la parte de columna embebida en la base. Acá vemos entonces el ejemplo donde la superficie que se desarrolla las tensiones de punzonado va a ser igual a la altura de la base por el perímetro de la columna. Son 4 lados, que es el perímetro, por la altura útil de la base. Si multiplicamos por la tensión, o sea, la carga por unidad de superficie que actúa sobre esas caras, obtenemos la carga que debe equilibrar a la carga actuante. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio es que la tensión de punzonado por la superficie donde actúan esas tensiones tiene que ser igual a la carga N. Y ahí despejamos tensión de punzonado, que es la carga dividido el perímetro de la columna por H, que tiene que ser menor o igual a 8 kilos por centímetro cuadrado. Recordamos que PC es el perímetro de la columna y H es la altura de la base. Vemos acá otra posibilidad de obtener la altura H haciendo primero la verificación al punzonado y después el dimensionado a flexión, porque de esta ecuación podemos despejar H, poniendo que H es la carga de la columna dividido el perímetro por la tensión de punzonado de 8 kilos por centímetro cuadrado, o menos, 7, 6, lo que uno quiera, siempre menor que 8. Y obtenemos la altura que ya verifica al punzonado. Un resumen de los pasos a seguir para dimensionar una base centrada sería el siguiente. Los datos son la carga que trae la columna y la tensión admisible del suelo. Dimos valores aproximados de la ciudad de Mar del Plata, pero en edificios de mediana y alta complejidad siempre conviene hacer un estudio de suelos para tener un valor certero de la tensión admisible del suelo. Con estos datos, el primer paso es calcular la superficie de la base. Así determinamos los lados A1 y A2 de la base
para que no se hunda, digamos, los lados necesarios para que el suelo pueda soportar la carga que trae la columna. El segundo paso es el dimensionado a flexión, adoptando la altura útil y obteniendo las correspondientes armaduras con las fórmulas de flexión. Y el tercer paso es verificar el punzonado. Como ya comenté, se pueden invertir los pasos 2 y 3. Es decir, primero, verificar al punzonado, despejando la altura H, utilizando la tensión admisible. Y el tercer paso sería, con esa altura adoptada, que verifica el punzonado, dimensionamos a flexión con las tablas del KH. Bueno, acá tenemos ejemplos de las armaduras. El ejemplo de la izquierda se ven las armaduras de una base cuadrada, la armadura inferior propia de la base con una separación constante entre las barras, y podemos ver que ya hay que dejar, antes de hormigonar la base, las armaduras correspondientes a la columna, porque tiene que estar unificada. El tramo de columna que queda enterrado en la tierra se le denomina tronco de columna y normalmente se hace un poquito más ancho, unos 5 centímetros más ancho que la columna, para después poder apoyar sobre ese tronco el encofrado de la columna propiamente dicha. A la derecha vemos de nuevo las armaduras de la base, un tronco de columna, y podemos ver una excavación sobre un suelo medianamente cohesivo, con un detalle muy importante, que es que antes de hormigonar y antes de colocar las armaduras, se hace un contrapiso de limpieza, es decir, se tira hormigón para hacer un plano horizontal, de manera de trabajar en forma práctica y muy limpia para colocar las armaduras y obtener los recubrimientos necesarios de 5 centímetros. Es una buena práctica hacer estos contrapisos de limpieza. También vemos en este ejemplo cómo se van aproximando, cómo está preparada la excavación para futuras vigas de fundación, que está también el contrapiso de limpieza ya puesto. Vemos acá otros ejemplos y no siempre, o no es obligatorio, trabajar con bases de forma tronco piramidal. A veces, para un buen llenado de las bases, se utilizan la cara superior completamente horizontal. Se obtiene así un hormigón más compacto y que protege, por lo tanto, mejor a las armaduras de la humedad que tiene el suelo. Por supuesto que lleva un poco más de hormigón. En este caso, la excavación llegó a la cota de fundación, por lo tanto fue necesario hacer un encofrado para hormigonar la base. A la izquierda vemos la base hormigonada con el encofrado del tronco de columna preparado para poner la armadura del tronco y posteriormente hormigonar. También vemos detrás de la base tabiques de hormigón para la caja de ascensor. Y vemos armaduras salientes en espera de otras etapas de hormigonado. Hay una viga de fundación vinculando la base aislada con la base del ascensor,
esa viga con esa armadura vertical es el punto de arranque de la escalera. A la derecha tenemos otro ejemplo de una base en forma de prisma, donde se hormigonó y quedó la armadura del tronco de la columna a espera del hormigonado del mismo. El suelo acá, como se ve, no es tan bueno, está bastante suelto, no es un suelo muy cohesivo. Pero en los dos casos, por ese motivo, hicieron la excavación la hicieron excediendo las dimensiones de la base y luego tuvieron que utilizar encofrado para hacer las mismas. Vamos a desarrollar un ejemplo. Los datos son la carga de la columna 76 toneladas, la tensión al misiero del suelo 2 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a usar un hormigón H17, es decir, de resistencia característica 170 kilos por centímetro cuadrado, acero de dureza natural 420 y los lados de la columna que por supuesto ya ha sido dimensionada para la carga que trae. El primer paso es determinar la superficie de la base, aplicando la fórmula de tensión normal y teniendo en cuenta el 10% del peso de la base más la tierra de relleno que hay que adicionarle a la carga de la columna, obtenemos el área de la base. Y de acá, teniendo el área, si hacemos la base cuadrada, el lado de la base va a ser igual el área necesaria, la raíz del área necesaria, que nos da 204 centímetros y redondeamos, siempre a un valor mayor y a decimales, es decir, a 1 y a 2 igual a 2 metros 10, lo que da un área de 44.100 centímetros cuadrados, mayor al área necesaria. Dimensionamos a flexión, segundo paso. Primero obtenemos los momentos en la dirección 1, con la fórmula correspondiente. En la dirección 1 nos da que el momento es de 10,86 toneladas. El momento flector en la dirección 2 es levemente superior, 13,85 tonelámetros. Claro, es superior porque para la misma longitud de lado, en el momento 1 se resta un ancho de columna mayor que en el momento flector 2, donde se resta al lado de la columna un ancho menor de 35 centímetros. Pero son bastante parecidos los dos momentos flectores. Adoptamos la altura total del hormigón con la expresión de la rigidez de la base. Es decir, hacemos el lado de la base menos el lado menor de la columna dividido 2. Nos da 87,5 centímetros. Redondeamos a 90 centímetros. Teniendo en cuenta un recubrimiento de 5 centímetros, la altura útil de la base va a ser 85 centímetros. Y la altura del talón es un tercio de la altura de la base, o sea 30 centímetros, mayor de 15 centímetros. Siendo B1 55 centímetros y B2 35, el ensanche, recuerden que es el ensanche que se hace en la cabeza de la base para apoyar el encofrado, la expresión del coeficiente KH, tanto 1 como 2, es la tradicional, teniendo en cuenta siempre el ancho B que divide al momento flector, debe ser el ancho comprimido por el momento flector.
obtenido KH, obtenemos K sub E y obtenemos así la armadura en la dirección 1 y en la dirección 2. Por supuesto que al tener menor momento flector en la dirección 1, la armadura va a ser menor. Con la cantidad de los centímetros cuadrados necesarios, tenemos que disponer la cantidad de barras de manera que éstas estén separadas no más de 20 centímetros. Para eso tenemos que hacer una pequeña cuenta, es decir, el ancho donde van a estar ubicadas las barras va a ser el ancho de la base y le restamos 10 centímetros porque son 5 centímetros de recubrimiento que tiene que tener la armadura a ambos lados de la base, ¿no? Por lo tanto, el ancho útil donde vamos a disponer la armadura es el ancho del lado de la base menos los 10 centímetros de los dos recubrimientos laterales. Lo dividimos por 20 centímetros y nos va a dar la cantidad de espacios que tenemos que tener. Esos espacios le sumamos 1 y tenemos la cantidad de barras. Y entre las barras van a ser una más que el número de espacios. Así nos da, como los lados son iguales, nos da la misma cantidad de barras en una dirección que en la otra. 11 phi del 10, lo cual nos da un poco excedida la cantidad de hierro y la necesaria por flexión, pero la tenemos que adoptar por un tema constructivo. Podríamos también tratar de ver cuántas barras del diámetro inferior, es decir, del 8, son necesarias para cubrir las armaduras calculadas, pero ya con la separación de 20 centímetros está bien. Por último nos queda verificar al punzonado aplicando la ecuación, ¿no?, de la tensión de punzonado, teniendo en cuenta que el perímetro de la columna es 2 veces la suma de los lados, 50 más 30 por 2, 85 la altura útil, nos da una tensión de 5,6 menor que 8 kilos por centímetro cuadrado. Acá podríamos decir que podemos achicar, disminuir la altura de la base H, fijando 8 kilos como tensión admisible y despejando H. Pero tendríamos que volver a redimensionar a flexión. En resumen, tenemos los lados de las columnas, 210 metros, la altura total de la base, 90 centímetros, la altura del talón, 30, la altura útil, teniendo en cuenta los 5 centímetros de recubrimiento que tiene que tener la base, y las armaduras, que como es una base cuadrada, nos da 11 phi 10 en ambos sentidos. Bases excéntricas. Son las bases que están ubicadas sobre el eje medianero o sobre la línea municipal. Como no podemos invadir los terrenos linderos, toda la base se desarrolla sobre el terreno nuestro. En este caso, vemos que la carga que viene por la columna no coincide con la resultante de las tensiones del suelo. No están en la misma recta de acción. Hay una distancia entre ellas que llamamos excentricidad. De ahí el nombre de bases excéntricas. Esa excentricidad es una característica geométrica de la base y la podemos determinar como la mitad del lado menos la mitad del valor del lado de la columna. Ese par que se genera, o momento igual a n por e, actúa sobre la columna, es decir, la columna va a estar sometida a flexión compuesta, flexo-compresión.
Las características geométricas de estas bases son similares a las de las bases centradas. Tenemos la altura total, la altura del talón, con sus condiciones mínimas, 15 centímetros o 1/3 de la altura total. Y la particularidad entonces es que la columna está apoyando sobre uno de los lados de la base, lo cual genera diferencias en los esfuerzos, como vamos a ver más adelante. El dimensionado de estas bases es similar al de las bases centradas, es decir, son 3 etapas. La primera es determinar la superficie de la base. Se utiliza la misma fórmula con datos conocidos como son la carga que trae la columna y la tensión admisible del suelo, producto de un estudio de suelos. Recuerden que la carga de la columna se incrementa un 10% teniendo en cuenta el peso propio de la base más el suelo de relleno sobre la excavación que realizamos. Para disminuir el momento flector en la columna, se debe reducir la excentricidad, porque n es una constante. Y para disminuir la excentricidad, se debe disminuir el lado A1. Por ese motivo, las bases excéntricas son marcadamente rectangulares, con el lado mayor paralelo a la medianera. Se adopta como máximo que el lado A2 sea igual a 2,5 veces el lado A1. Por lo tanto, el área va a ser 2,5 A1 al cuadrado, y de la fórmula de tensión normal sacamos que el lado A1 es la raíz de 1,1 de la carga dividido 2,5 de sigma s. Conocido A1, el valor lo redondeamos a valores decimales y después lo multiplicamos por 2,5 y tenemos el lado A2 de la base. Debemos recordar que también para disminuir la excentricidad es conveniente que la columna tenga el lado C1 mayor que el lado C2, de manera de que el valor de la excentricidad sea menor. Es decir, las columnas son rectangulares donde el lado mayor es perpendicular al eje medianero. El segundo paso es flexión. En este caso ya aparece la primera diferencia con las bases centradas. Los momentos van a ser distintos por la ubicación de la columna, que está sobre uno de los bordes de la base. Por ejemplo, el momento M1, es decir, en la dirección de la luz menor, es el momento de una sola ménsula que conforma la base. Recordemos que se consideran los bordes o los lados laterales de las bases empotrados sobre un plano que pasa por el borde del sobreancho de la base que recibe el encofrado de la columna. En este caso, la ménsula tiene la misma carga, si la carga va a ser distribuida, va a ser la carga de la columna dividido el lado A1, si transformamos la carga puntual en una distribuida, pero la longitud de la base ahora es directamente el lado de la base menos el lado del sobreancho de la base, de la columna. Esta ménsula tiene un momento flector cuya expresión la conocemos, que es la carga por la luz al cuadrado sobre 2, y reemplazando, llegamos a una expresión similar a la de la base centrada, pero el coeficiente en vez de ser 8 es 2. Con respecto al lado A2, el momento flector 2 es igual al de la base centrada, ya que se trata en ese sentido, en esa dirección, de dos ménsulas.
Por lo tanto, la expresión del momento flector tiene un coeficiente 8. Vemos acá que tenemos dos momentos flectores distintos que nos van a dar armaduras distintas. Hay que prestar mucha atención cuando dimensionamos y obtenemos las armaduras, colocar las armaduras en la dirección del momento flector correspondiente. Bueno, una vez determinados los momentos flectores, ya sabemos cómo determinar las armaduras en las dos direcciones utilizando los coeficientes KH, previa determinación de la altura útil de la base. Recuerden que hay dos maneras. Una es partiendo de un KH alto, obtener la altura H y la armadura correspondiente, o hacer la relación entre los lados de la base y el lado de la columna, de manera de tener una pendiente superior que no supere los 40 grados de inclinación. El tercer efecto que debemos analizar en las bases es el punzonado. La expresión va a ser la misma, pero la única diferencia es que las columnas ahora tienen solamente 3 caras embebidas en el hormigón. Por lo tanto, el perímetro de la columna va a ser 2 veces el lado C1 más el lado C2. El lado C2 sobre la línea medianera no está embebido en hormigón. Al ser menor el perímetro que el de la base centrada, y manteniendo el mismo valor de la tensión admisible porque depende del hormigón, este tipo de bases nos van a dar alturas superiores para la misma carga que para las bases centradas, ¿no? Si tienen mayor altura, por un problema de punzonado. De esta fórmula también podemos sacar la altura H y posteriormente hacer la verificación a flexión, es decir, es la otra posibilidad que hablamos. Antes de verificar a flexión, verificamos a punzonado, obteniendo la altura H, y con esa altura ya podemos dimensionar a flexión. El cuarto paso en este tipo de bases es dimensionar la columna. En las bases centradas, la columna ya está dimensionada porque está sometida solamente a compresión. No hay ningún momento flector que transmita la base a la columna, porque coinciden la recta de acción de las dos cargas. La activa, que es la carga de la columna, y la reactiva, que es la reacción del suelo. En este caso, la columna va a estar sometida a flexión compuesta porque, además del esfuerzo axil que está sometida, debe tomar el momento flector que le transmite la base. El momento flector en la base ya vimos que es igual a la carga de la columna por la excentricidad, que es una característica de la geometría de la base. Ahora bien, ese momento se genera digamos, en el fondo de la base, es decir, en la superficie de contacto de la base con el suelo. Al nivel de la columna, el momento flector es menor, porque ese momento va disminuyendo hasta hacerse nulo en la primer viga de la estructura sobre planta baja. La columna está sometida entonces a un momento flector que va disminuyendo hasta hacerse nulo en la primer viga que encontramos sobre planta baja, en la estructura sobre planta baja.
el momento en la columna sale por una cuestión geométrica, por la relación de triángulos, H, el momento es a la altura total, como el momento en la columna es a la altura H menos D. Y de ahí despejamos el momento en la columna, que es un poco menor que el momento en la base. De todas maneras es muy importante porque el dimensionado a flexión compuesta da secciones de hormigón y armaduras muy superiores a las que dan las columnas sometidas solamente a compresión. El dimensionado de piezas de hormigón armado sometidas a flexión compuesta se hace a través de un ábaco, que es la tabla número 8 del apunte, y del cual hay un resumen, un esquema en la parte derecha inferior. Hay que trabajar con dos valores adimensionales, que es el esfuerzo del momento flector reducido, M minúscula, que es el momento actuando en la columna, dividido el ancho por la altura de la sección de hormigón por la tensión de rotura del hormigón. En el caso de la columna, el lado B, el ancho, es el lado C2 de la columna, y el lado D, que es el que trabaja a flexión, es el lado C1. Por lo tanto, podemos reemplazarlo como momento en la columna dividido C2 por C1 cuadrado por beta R. Y después tenemos el coeficiente n, que es el esfuerzo de compresión reducido adimensional. Acá hay que tener en cuenta las unidades. El momento, por ejemplo, en kilogramos, centímetros, y los lados de la base en centímetros, y la tensión en kilogramos, centímetros cuadrados. El esfuerzo axial reducido n es igual a la carga n dividido el área de la base por la tensión de cálculo del hormigón. Y en el caso de una columna, queda como n dividido el área de la columna por beta R, que es la tensión de cálculo del hormigón. Recordemos que beta R es la tensión para hacer el cálculo de la estructura y es un 85% de la tensión característica. Con los valores de n y m entramos al ábaco. Por ejemplo, si m da 0,2 y n 0,6, donde se interceptan los valores, las flechas de esos dos valores, van a estar comprendidos entre alguna de las muchas curvas, o rectas en este caso inclinadas, que corresponden a valores de la geometría mecánica, la cuantía mecánica. ¿Cómo se define la cuantía mecánica? Es la cuantía geométrica dividido la relación entre la tensión de acero y la tensión del hormigón. Se utiliza esta cuantía porque el ábaco sirve para cualquier tipo de acero y cualquier tipo de hormigón. Las armaduras en estas columnas sometidas a flexión compuestas son simétricas. Si la armadura del lado menos comprimido, Fe, es igual a la armadura del lado más comprimido, F'E, y es igual a la cuantía geométrica por los lados de la columna, C1 por C2, o sea, por el área de la columna. Vemos cómo actúan la fuerza de compresión y el momento flector, y es evidente que hay armaduras que están más comprimidas
por efecto del momento flector, son las F'E, y otras menos comprimidas, que podrían llegar a estar traccionadas, que son las Fe. En el predimensionado que tenemos que hacer de la columna, porque como vemos tenemos que entrar con valores m y n que dependen de la relación de los lados de la columna. Por lo tanto, la debemos predimensionar. Bueno, se hace el predimensionado como en la columna simple, pero debemos tener en cuenta que conviene que el lado C1, es decir, que va a resistir a flexión, sea mayor que el lado C2. De esta manera se disminuye la excentricidad de la base y se logra a su vez mayor resistencia a flexión. El lado de más altura resiste mejor a flexión que los lados de las piezas que tienen menor altura. Por lo tanto, una manera de disminuir el momento flector que la base le transmite a la columna es achicando el lado A1, haciendo la base marcadamente rectangular, y aumentando el lado C1 frente al lado C2, es decir, aumentando el lado que es perpendicular al eje medianero. Los valores de las armaduras, Fe y F'E, son iguales y se deben disponer como está aclarado en el esquema. Ahora pasamos al tercer tipo de bases aisladas, que son las bases doblemente excéntricas. Como vemos en la imagen, en este caso, las bases están ubicadas en la intersección de un eje medianero y, por ejemplo, la línea municipal, en las esquinas del terreno. En este caso, la columna está en uno de los vértices de la base. Es la situación más complicada para una base. Existe doble excentricidad porque, como vemos en planta, la carga de la columna está en su baricentro y la carga de la base está en el baricentro de la base. La excentricidad sería la línea diagonal que une esos dos puntos o líneas o rectas de acción de las cargas. Esa diagonal la podemos distribuir en una excentricidad en la dirección X y una excentricidad en la dirección Y. La columna, en este caso, va a estar sometida a flexión compuesta pero oblicua. El plano del momento flector es el plano de la diagonal de la columna. También es una de las situaciones más complicadas que debe resistir una columna, estar sometida a flexión compuesta oblicua. Son columnas que requieren una buena sección de hormigón y están muy armadas, con mucha armadura. El dimensionado de estas bases cumple con los tres pasos o etapas de las bases aisladas. Primero sacamos la superficie de la base con la fórmula de tensión normal. Lo ideal sería que tanto la columna como la base sean cuadradas, para tener los mismos momentos flectores en la base por tener los lados iguales. Teniendo la superficie como es un cuadrado, el lado A1 o el lado A2 es la raíz cuadrada de la superficie. El valor de las excentricidades de X es el lado de la
base menos el lado de la columna dividido 2. Es la mitad de esa distancia. Lo mismo el valor de E sub I. El segundo paso, que es el dimensionado a flexión, las fórmulas de los momentos flectores son similares al de la base excéntrica, pero con el lado que es una sola ménsula. Acá los dos lados de la base se transforman en una sola ménsula respecto al borde de empotramiento. Por lo tanto, la expresión de los momentos flectores va a tener un coeficiente numérico igual a 2. Después la expresión es la misma. Si la columna y la base es cuadrada, los dos momentos son iguales. Si es rectangular, habrá un momento mayor y un momento menor. La altura de la base también se puede obtener adoptando un KH alto, ¿no?, y despejando H y posteriormente obteniendo las armaduras, o con la relación de la pendiente de la superficie inclinada. El tercer paso es el punzonado, donde es la misma expresión con el mismo valor de la tensión admisible, pero en este caso el perímetro embebido de la columna son dos lados. El perímetro es C1 más C2. Hay dos lados que están sobre los ejes medianeros y línea municipal que no están embebidos en el hormigón, por lo tanto no pueden generar tensiones de punzonado sobre la superficie de esos lados embebidos que equilibren la carga que trae la columna. Nuevamente acá, al achicarse el perímetro de la columna y manteniendo el valor de la tensión admisible, la altura de estas bases es superior al de las bases excéntricas y por supuesto al de las bases centradas. La condición de punzonado en este tipo de bases es la que rige la altura de las mismas. Por eso, una vez obtenida la superficie de la base, conviene despejar la altura de manera que verifique la tensión de punzonado y posteriormente dimensionar la flexión. El cuarto paso sería dimensionar la columna, que también está sometida a flexión y a compresión, pero la flexión en este caso es oblicua. Está en un plano diagonal o inclinado, si la columna es rectangular, un plano inclinado respecto de los ejes principales de inercia, los ejes X e Y. Para dimensionar la flexión oblicua, una forma simplificada es trabajando con los momentos mx, que es la carga n por la excentricidad E sub x, y dimensionando a flexión compuesta con los ábacos, como vimos en las bases excéntricas, y dimensionando con el momento mi, teniendo en cuenta la excentricidad E sub i, y se suman ambas armaduras. Por supuesto que si la base y la columna son cuadradas, estos dos momentos flectores son iguales, por lo tanto, haciendo el dimensionado de uno, obtenemos también el dimensionado con respecto a la otra excentricidad y ambas armaduras se suman. Esta es la base que da mayor altura, mayor armadura, porque el momento flector en ambos sentidos, observemos la fórmula, está dividida por un coeficiente 2 y no por un coeficiente 8, como es en la base centrada.
Es decir, los momentos van a ser mucho más grandes en estas bases, al dividir las mismas características geométricas por 2 y no por 8, como la base centrada. Por lo tanto, dan mayor altura por punzonado, mayor armadura, porque se trata de una sola ménsula en las dos direcciones, y la columna va a ser de mayor sección de hormigón y mayor cantidad de hierro debido a que está sometida a flexión oblicua o a una doble flexión compuesta normal. No vamos a resolver ejemplos porque los pueden obtener en los apuntes de la cátedra. Además, los pasos a seguir son similares al ejemplo resuelto de la base centrada. Acá tenemos imágenes de bases excéntricas. De la izquierda vemos la armadura de la base marcadamente rectangular. Se ven brutos separadores para distanciar, separar la armadura de la superficie del suelo y las armaduras de la columna, barras verticales y estribos, y las barras verticales tienen patas inferiores para que se apoyen perfectamente sobre la base. También podemos apreciar que el suelo donde se va a construir esta base es un suelo cohesivo de muy buena calidad, ya que el corte del mismo es a 90 grados, sin desmoronarse. La imagen de la derecha también muestra una base excéntrica ya hormigonada y con la particularidad de que ya en la base, o lo que sería el tronco de la base, recordemos que llamamos tronco de la base a la parte, el tronco de columna, perdón, a la parte de la columna que queda enterrada. Y en este caso, cómo van aumentando, aumentando la sección de la columna a medida que se va arrimando a la base. ¿Por qué? Porque está siguiendo el diagrama de momento flector que le transmite la base a la columna. Más adelante, o en el próximo curso de estructuras, vamos a ver que las bases excéntricas, y por ende las bases doblemente excéntricas, cuando dan secciones de columnas muy grandes, en hormigón sobre todo, hay métodos constructivos que nos permiten disminuir la sección de la columna, disminuyendo el momento flector que la base le transmite a la columna. Por último, vemos acá lo que se llama base unificada. Cuando las bases aisladas de dos columnas se superponen, como sería este caso, si nosotros dimensionamos la base de la columna que está a la izquierda y dimensionamos la base de la columna que está a la derecha, cuando las superponemos, resulta que dichas bases se superponen, es decir, no se puede construir. Por lo tanto, se hace una sola base que tome la carga de las dos columnas. Es decir, se unifican las bases. El dimensionado de la base, de la superficie de la base, es sencillo porque va a ser una base donde la carga va a ser la suma de las cargas que traen las dos columnas. La fórmula de la superficie es la misma. Y bueno, se hace una sola base por la imposibilidad material de hormigonar
dos bases aisladas, ya que se van a superponer.